Bienvenidos a la presentación del doctor Arturo Galván Diego. Él es investigador en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, lo que anteriormente era el Instituto de Investigaciones Eléctricas. A su ponencia, el experto número 1 en tormentas eléctricas, para rayos y todo lo que tenga que ver con la NMXJ 549 de ANSE. Seguro es que vamos a tener mucho aprendizaje de este tema que no queda muy bien aterrizado, valga la expresión. Para algunos lo aterrizan de otra forma y otros lo aterrizan, y otros mejor aíslan, ¿no? Entonces, es un tema interesante, muy importante, impartido por el mejor de todos, ¿no? Aunque a algunos cueste trabajo, pero pues es pionero, es desarrollador, es investigador, es innovador, y bueno, pues es para nosotros un orgullo, un honor contar con la presencia del doctor, que a quien lo dejo aquí en sus manos, un tema muy importante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho al ingeniero Mulmaro esta gran introducción, espero que no defraudarnos con tantos elogios. Realmente hemos trabajado durante muchos años, ya llevamos 30 años en este tema y pues seguimos picando piedras, siempre se aprende algo todos los días. Agradezco mucho al Comité Consultivo de Normalización, a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, y a ANSE, por esta gran oportunidad que me dan para platicar sobre este tema que ha sido muy controversial. No debería serlo, porque es un aspecto de seguridad, pero conforme vayamos pasando las filminas, nos vamos a ir dando cuenta de la problemática que tenemos en México, y al final quiero hacer un par de reflexiones para que empujemos juntos con esta norma de seguridad que es vital para México, ¿sí? La plática del día de hoy es protección contra tormentas eléctricas en edificios, líneas aéreas y generadores. Pareciera que vamos a hablar sobre cómo proteger estos sistemas, pero en realidad vamos a ver cómo está la normatividad atrás de estos sistemas, y no nada más de estos sistemas, sino de otros vitales para la productividad y la industria en México, y cómo se encuentra esa normatividad de seguridad en México y qué tenemos que hacer para hacerla nuestra y para hacerla obligatoria. Y al final haré un par de reflexiones. El objetivo, como estaba planteado originalmente, es comentar sobre los requisitos para la protección, como les comento, y lo importante, su relación con la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, que debería ser una plataforma para poder garantizar la protección contra descargas atmosféricas en cualquier instalación, no necesariamente que tenga instalaciones eléctricas. En este caso, todas aquellas que tienen una instalación eléctrica, pero resulta que cualquier instalación que tenga un proceso, una producción, algo que se relacione con objetos, servicios, tiene una instalación eléctrica, ¿sí? El contenido es, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de la tormenta eléctrica. Después vamos a hablar un poquito sobre la protección de edificios, protección de líneas aéreas, protección de aerogeneradores, su relación con la NOM, el modelo de otras normas de seguridad con la cual me atrevo a decir desde ahorita que debemos copiar ese modelo que tenemos en México y abandonar o reajustar un modelo que traemos del Código Eléctrico de Estados Unidos, que es muy valioso, pero que desde mi punto de vista debe complementarse, porque como lo vamos a ver más adelante, ya ha sido rebasado por las necesidades del país.
¿En qué sentido, perdón? Sí, pero no sé si se refiere a la incidencia de rayos o se refiere a la protección contra descargas, se refiere a la aplicación de normas de instalaciones eléctricas. ¿A qué se refiere? A la protección y sobre todo ¿cómo se llama? El drenar y la distribución dentro abajo donde se debe de drenar. ¿Drenar que la corriente de rayo? No, la descarga. Porque estamos hablando de descargas. Es que es lo mismo. Bueno, vamos a seguir porque eso lo contestamos ahorita. Sí, gracias. Y al final, las áreas de oportunidades que tenemos para hacer esos ajustes que necesitamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la descarga atmosférica? ¿Qué es una tormenta eléctrica? Son un conjunto de descargas. Recuerden que el número de descargas en aire, atmosféricas, a partir de la nube o entre nubes, siempre es mayor que el número de descargas que caen a tierra. Pero las que tienen mayor efecto en los seres vivos, en la humanidad, en su desarrollo, en su productividad, en su industria, ¿sí? en sus propiedades, es la descarga a tierra. La descarga a tierra tiene un impacto, un punto de impacto, pero además tiene una zona de influencia por los campos electromagnéticos. Esa zona de influencia pueden ser del orden de los 2 kilómetros, en una influencia muy grande, pero hasta los 10 kilómetros de una menor influencia o influencia mayor si la corriente de rayo es mayor. Este punto de impacto obedece a muchísimos factores. Si hablamos desde de la protección de un bien inmueble, va a depender de su volumen y la densidad de rayos a tierra o la intensidad que se tenga en esa región. A mayor intensidad o mayor número de rayos, mayor la probabilidad de que impacte ese bien inmueble. Pero si nosotros tomamos toda esta región, la probabilidad de ser alcanzado por un campo electromagnético, por un rayo cercano, es infinitamente mayor que la probabilidad de un impacto directo en ese bien inmueble. Por eso, cuando un rayo cae a 500 metros o 1 kilómetro y se descompone el conmutador, lo primero que hace el dueño le habla a algún proveedor y le dice, ponme un pararrayos, que es una terminal aérea de intercepción. Pero resulta que el conmutador fue dañado no por un impacto de rayo, fue dañado por los campos electromagnéticos. Y entonces tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos de protección independientemente de un pararrayos. ¿Sí me explicó? Quien vende pararrayos le dice, claro, no te instalo 1, te instalo 10, porque estoy vendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante saber bajo qué mecanismos de daño se averió el equipo. Bueno, existe una fuerte influencia hasta un radio de 2 kilómetros. ¿Sí? No sé si no… La que sigue, por favor. Obviamente, los equipos delicados son los que sufren un mayor daño en el rango de influencia de un rayo cercano. La que sigue, por favor. Pero también, ante un impacto directo o un rayo muy cercano debido a arcos eléctricos secundarios, se pueden generar explosiones en tanques de almacenamiento de hidrocarburo o tanques de almacenamiento de procesos en zonas industriales. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre aerogeneradores, pero en aerogeneradores tenemos una situación muy particular. A diferencia de un impacto directo sobre un objeto sin movimiento, el mecanismo de interconexión entre el rayo y el objeto es diferente, porque en este caso las aspas están en movimiento y su estudio es más complejo. Sin embargo, existen mecanismos de protección a través de cintas metálicas a lo largo de las aspas que pasan a la góndola, conectan a la torre y se van al sistema de puesta a tierra. Lo vamos a ver un poquito más adelante en una forma muy genérica. La que sigue, por favor.
Líneas aéreas, líneas de transmisión, líneas de distribución. La NOM 001 indica en su capítulo 9 los cuidados que se deben de tener desde el punto de vista de seguridad eléctrica, distancias entre fases, con otros objetos, con los edificios, la puesta a tierra, ¿sí? Pero desafortunadamente no hay un mecanismo o las reglas que nos rijan la protección contra descargas atmosféricas a nivel de la norma como contenido intrínseco. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿La que sigue? Y obviamente los seres vivos. El día de ayer tuvimos una plática sobre quemaduras eléctricas, tanto a nivel de sistema eléctrico como de rayo. Y creo que tuvimos suficiente con tantas imágenes dantescas de gente dañada por rayo. Por eso me atrevo simplemente a poner una imagen sobre unos animalitos alcanzados por rayo, que el rayo cayó cerca de donde ellos estaban. Desafortunadamente, cerca de la cerca se generan grandes diferencias de potencial que se acaban con su vida, ¿no? Pero esto puede pasar obviamente con personas, y no nada más desde el punto de vista inductivo, sino también por impacto directo. El siguiente clic. ¿Por qué es tan poderoso el rayo? Porque las diferencias de potencial que se generan entre la nube y la Tierra puede alcanzar y rebasar los 100 megavolts, suficientes para generar un arco de grandes dimensiones, ¿sí?, que puede transportar hasta 200 kiloamperes. El siguiente clic. Una de las ventajas para el ser humano de que el rayo, ¿sí?, no sea tan desastroso, tan devastador, es que ocurre en un tiempo muy corto, máximo 300 microsegundos, que es 0.3 de milisegundo, un tercio de milisegundo. Si el rayo tuviera una componente mayor de tiempo, créanme que los resultados serían devastadores. Afortunadamente, es muy corto. En ese tiempo tan corto, debemos de controlar la corriente de rayo, ya sea a su paso o desviarla a tierra a través de los llamados supresores, como vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. ¿Qué información tenemos en México sobre la intensidad de las descargas atmosféricas? En la década de los 80, junto con la Comisión Federal de Electricidad, el entonces llamado Instituto de Investigaciones Eléctricas, que ahora es el INEL, trabajaron conjuntamente para elaborar un mapa de densidad de rayos. Se utilizaron 114 contadores de rayo tipo 10 kHz, ¿sí?, generado o elaborado por la SIGRE, ¿sí?, y esos 114 contadores estuvieron instalados y monitoreados en un lapso de 11 años. En esos 11 años pudimos observar las zonas de mayor incidencia, como ustedes pueden ver: centro de México, Valle de México, sur, sureste, parte del Pacífico y en la zona norte de Sonora. Observen que las líneas azules son las de menor intensidad. Y por favor, observen la zona de la laguna entre lo que es Durango, Gómez Palacio y en Torreón, Coahuila. Porque vamos a hacer una reflexión al final sobre un suceso acaecido en esta región de muy baja densidad de rayos que lesionaron a 10 trabajadores. ¿Sí? El siguiente clic, por favor. Ustedes pueden ver que el mapa ya es antiguo, ¿verdad? Ya tenemos más de 20 años desactualizado. Desafortunadamente, el proyecto se canceló y no ha habido ninguna dependencia o alguna área gubernamental que pudiera revivir este proyecto para poder seguir actualizando nuestros datos. Brasil, Colombia tienen una red de contadores actualmente con equipos menos sofisticados,
más baratos, con una infraestructura de menor costo y que les ha servido para aumentar pues, las condiciones de seguridad en todas sus áreas. De esa forma, México está atrasado. Tenemos un retraso en toda esa, en ese trabajo que se está haciendo a nivel de Sudamérica. Nuevos estudios sugieren que por cada grado centígrado de incremento de la temperatura del aire, hablando ¿sí? de lo que es la contaminación ambiental, el deterioro, etcétera, se incrementaría un 12% en la cantidad de rayos. Si esa tendencia sigue, a finales del siglo XXI tendríamos un 50% de aumento en los rayos, tanto en intensidad como en número y frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente estas zonas de altas serían extra altas y las zonas medias y bajas pues ya cambiarían a un nivel mayor. Posiblemente, no lo sabemos. Pero si no tenemos una red que monitoree la República Mexicana, no tenemos esa información en la mano. ¿Sí? Entonces, esto ustedes pues, lo pueden ver en la revista Science, que está aquí publicado en el año 2014. ¿Verdad? La que sigue, por favor. Vamos a ver el mecanismo de protección. Y lo que vamos a ver para edificios ordinarios se cumple para aerogeneradores, se cumple para líneas aéreas, se cumple para tanques, se cumple para cualquier otro sistema. Nada más que debemos de observar ciertos cuidados dependiendo del tipo de sistema. Número 1. El siguiente clic, por favor. Si nosotros queremos lidiar con un impacto directo, sí necesitamos las terminales aéreas. Esas terminales aéreas ofrecen un punto de impacto preferente, pero no es la solución del problema, porque tenemos que conducirla y llevarla a un volumen que pueda disipar esa energía. Recuerden, esta energía que llega al inmueble es espuria. No pertenece a ningún sistema y tenemos que enviarlo a tierra, al suelo, a un volumen que se haga cargo de ella. No es lo mismo que una corriente de cortocircuito. Una corriente de cortocircuito jamás tenemos que enviarla a tierra porque es parte del sistema eléctrico y esa corriente siempre va a regresar o va a tender a su regreso a la fuente que lo origina. Si nosotros la obligamos a circular por el suelo, nos va a generar potenciales peligrosos. Entonces, aquí involucramos el suelo porque esta es una energía espuria, no pertenece al sistema, viene de otro lado. ¿Sí? Para ello necesitamos una terminal aérea de intercepción, un conductor de unión que me garantice la conducción, tengo que encargarme de las curvaturas para no ofrecerle alta impedancia a la corriente, conductores de bajada que me garanticen la conducción a tierra y obviamente el sistema de puesta a tierra. El siguiente clic. Vean ustedes aquí que pongo la palabra conceptual. No vayan a diseñar un sistema con este dibujo, porque este dibujo está incompleto. Se necesitan otras cosas, pero es simplemente para dar el concepto. Y la protección interna. La protección interna, que es la puesta a tierra de todos los elementos metálicos que no conducen corriente, la puesta a tierra del neutro, ¿sí? La unión equipotencial para evitar arcos eléctricos y los supresores. Recuerden que los cables de comunicaciones y los cables de energía eléctrica no se pueden conectar a tierra, porque entonces crearíamos un cortocircuito. Las pantallas sí, pero aterrizarlas, conectar a tierra las pantallas, me garantiza que no va a haber una diferencia de potencial, pero el potencial en el cable de señal no se lo puedo quitar con respecto a la pantalla, con respecto a tierra. Por eso es importante los supresores. ¿Vale? El siguiente clic. Estos criterios de diseño
el método de la esfera rodante para calcular el número de terminales aéreas, las condiciones de unión equipotencial y conductores de bajada, las distancias de seguridad para evitar arcos eléctricos secundarios, el sistema de puesta a tierra idóneo para evitar o reducir los potenciales, ¿sí? Y toda la protección interna está contenido en una norma mexicana que fue publicada en el año 2005, tomando como concordancia la norma internacional 1024. Actualmente esta está derogada y la IEC publicó la 62305. Tenemos la 561 para todo lo que son accesorios, ¿sí? Esta 2005 está con base. Los criterios de la 1024 y la 305 son exactamente los mismos. Trae otras cosas de riesgo, pero no lo vamos a ver en esta plática porque tenemos muy poco tiempo. El siguiente clic. Esta norma mexicana, a diferencia de la gran mayoría de las NMX, es de diseño, no es de producto. Y es la norma que engloba los criterios para garantizar y salvaguardar, ¿sí?, la integridad física de personas y propiedades. La NMX no nada más tiene edificios ordinarios, también tiene instalaciones con riesgo de fuego y explosión y la protección de algunos aspectos de los sistemas de telecomunicaciones. La que sigue, por favor. Algo importante de la NMX es que no prohíbe el uso de ningún tipo de terminal aérea. Puede tener un triangulito, una bolita, una donita, tener chispas, la que sea, ¿sí? Una fuente interna, una fuente cósmica, no importa el tipo de terminal aérea, siempre y cuando cumpla con el criterio de protección. Pero la norma en ningún momento dice, prohíbo terminante, bueno, lo único son las redactivas, ¿verdad? Prohíbo terminantemente que se utilicen las puntas coloraditas que vende el señor Pérez. No, todas son bienvenidas, pero se tienen que ajustar al criterio de protección. La que sigue, por favor. Esta es la organización de la protección en la norma. Vean ustedes que tiene dos grandes bloques, uno, la externa, y otra, la interna. Pero la externa está condicionada a una necesidad o a una decisión. Si rebasa un riesgo, será una necesidad y entonces tenemos que implementar terminales aéreas y los conductores de bajada. Si no, es decisión del dueño del inmueble de colocar puntas para el impacto directo o no. Sin embargo, vean ustedes que la protección interna a partir del sistema de puesta a tierra es obligatorio. Es decir, todo bien inmueble debe tener una protección interna que garantice un sistema de puesta a tierra adecuado, suficiente, la unión equipotencial que evite la generación de arcos eléctricos secundarios, toda la puesta a tierra de los metales, de los elementos metálicos que normalmente no conducen corriente y el uso de supresores, ¿sí? Supresores. Bueno, obviamente al final debe existir una memoria técnica y aquí es en donde tenemos un grave problema a nivel de ingeniería. Si ustedes revisan la gran mayoría de las memorias técnicas, es simplemente un plano de planta, un círculo hecho con un compás, bueno, ahora AutoCAD, y eso es todo el sistema de protección, toda la ingeniería, cuando falta todo el análisis que marca la NMX J549. El siguiente clic, por favor. Vamos a hablar un poquito de las líneas aéreas contenidas en el nuevo capítulo 9, ¿no?, que anteriormente no existía, de la NOM 001, desde el punto de vista de líneas aéreas, ¿sí? Y vean que tenemos el sistema eléctrico, tiene su generación, su transformación, elevación, su transmisión, su transformación, reducción, su subtransmisión, la distribución, ya abajo de 34.5, hasta el consumo.
Actualmente, la protección contra descargas atmosféricas se lleva a cabo a través de documentos técnicos extranjeros como la IEEE, la SIGRE y las especificaciones técnicas de la compañía eléctrica, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Se toman como base, pero, ¿sí?, una norma oficial mexicana, como lo vamos a ver más adelante, puede hacer referencia a todas ellas de una forma sistematizada y organizada para garantizar que estos puntos que garantizan, ¿sí?, la seguridad se cumplan, como lo vamos a ver más adelante. No puse las especificaciones técnicas de CFE, pero existen y están para cada uno de estos rubros. Como vimos los aerogeneradores, vamos a reflexionar sobre el párrafo superior. Fíjense, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en su página de internet, en México se tiene una capacidad de 3,000 megawatts con 1,600 casi aerogeneradores al cierre del 2015. ¿Sí? Y para el 2020-2022 se espera que se tengan instalados 15,000 megawatts. Independientemente de las cifras, podemos hablar no del 2015, podemos hablar del 2017. No importa el número de las cifras, lo que importa son las relaciones. Vean, si tenemos 3,000 megawatts con 1,570 aerogeneradores, actualmente los aerogeneradores ya tienen una mayor capacidad de generación que los de hace 3 años, y estoy hablando de 2 megawatts. Eso significa que para alcanzar los 15,000 no vamos a necesitar tantos aerogeneradores, pero sí por lo menos tendremos 1,000. Eso significa que va a aumentar el número de equipos de los parques eólicos y de los riesgos asociados a las descargas atmosféricas. Actualmente, la protección de estos equipos está contenida en la norma indicada, 61400-24. ¿Qué está haciendo México en cuanto a esa normatividad? El siguiente clic, por favor. ANSE está trabajando actualmente en una propuesta de trabajo que le llama PTNMXJ 673, que va a estar en concordancia con la IEC 61400. La NOM 001 trata los aerogeneradores, pero muy pequeños, del orden de los 100 kilowatts. ¿Sí? Entonces, pero esto, pues debe de estar dentro de esa normatividad, o debería. La que sigue, por favor. El siguiente clic. Una pregunta que normalmente aparece es, ¿cuál es la diferencia entre una NMX y una NOM? Siguiente clic. La Ley Federal sobre Meteorología y Normalización, en su artículo 3, indica que la NOM es una regulación técnica de observancia obligatoria. ¿Quién la emite? Las dependencias competentes. Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Comercio, Secretaría de Energía, ¿verdad? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una dependencia. Siguiente clic. Una NMX es una norma que elabora un organismo nacional de normalización, como ANSE, por ejemplo, en los términos de esta ley y de cumplimiento voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está ubicada la norma de seguridad mexicana de protección contra descargas atmosféricas? En la voluntaria. ¿Y saben quién la trata de cumplir? Nadie, porque cuesta, ¿verdad? La seguridad cuesta. ¿Sí? Entonces, una forma de hacer la NMX obligatoria es que la NOM, una NOM, la haga obligatoria. Desde su creación de la NMX J549 en el año 2005, hemos intentado, hablado, tratado de convencer, demostrado que la NMX es importante. Sin embargo, hasta esta fecha no hay una NOM que la haga obligatoria. ¿Sí? El siguiente clic. Perdón, hacia atrás.
Y obviamente esto es voluntario excepto para las entidades federales y dependencias del sector público. Se supone que las normas mexicanas, por lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Deben ser ejecutadas y son obligatorias para todas las dependencias, ¿sí? Cosa que tampoco sucede. La que sigue, por favor. En el artículo 31 se dice, ¿sí?, que en los procedimientos de contratación de dependencias y entidades se debe exigir el cumplimiento de las normas que tenemos en México, ¿sí? Si no se tienen las normas internacionales, pero sí tenemos una norma contra descargas atmosféricas. La que sigue, por favor. Bueno, la forma de no aplicar estas normas es cuando las NMX se consideren obsoletas o sean inaplicables, ¿sí? Cualquiera de las dos tiene que estar justificada, pero además, ¿sí?, tiene que apegarse al artículo 67 para poder darle la vuelta a las normas, ¿sí? Obviamente todo esto debe cumplirse de tal forma que no se limite la libre participación de cualquier licitante, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿sí? La que sigue. La norma oficial mexicana tiene en sus 10 secciones, ¿sí?, trata de utilizar, ¿sí?, de mostrar la protección, pues, de todas aquellas áreas que involucran las instalaciones eléctricas. Y tiene estas 10 secciones. Su formato actual es el del Código Eléctrico de Estados Unidos. Y simplemente como un comentario, porque es un tema aparte, muchos de los conceptos de protección que vienen en la NOM 001, que son emigrados de la National Electrical Code, del Código Eléctrico, no aplican al 100% en México por ser diferentes tipos de construcciones. Pero ese es otro tema que ojalá tengamos la oportunidad de platicar. La que sigue, por favor. Bueno, en el capítulo 2 se habla sobre el sistema de puesta a tierra, la unión equipotencial y los supresores, es decir, se trata de una manera implícita parte de la protección contra descargas a nivel de unión equipotencial y puesta a tierra. Como ustedes pueden, si recuerdan, cuando pusimos la protección del edificio ordinario, teníamos el externo y el interno. Y en el interno tenemos estos 3 rubros, ¿sí? El siguiente clic. En equipos especiales, en aerogeneradores, también tenemos algunos comentarios sobre esa unión equipotencial. La que sigue. En condiciones especiales, ¿no?, tendido de cables, etcétera, aquí se habla de exposición, es decir, no deben estar expuestos a las descargas, y además trata todo lo que es la puesta a tierra y unión equipotencial. La que sigue. En sistemas de comunicaciones igual, la que sigue. Y en líneas aéreas, pues prácticamente no se ve nada de descarga de impacto directo y son aéreas, pero sí habla sobre el sistema de puesta a tierra y la unión equipotencial. Aquí quiero comentarles algo muy curioso. En el capítulo 9.20 se habla sobre la puesta a tierra y se permite el uso de un sistema de tubería metálico de agua como sistema de puesta a tierra para una línea aérea que puede alcanzar los 50,000 volts. Para quienes estamos en el medio, pues eso nos parece bastante peligroso, ¿sí? Debe de tener su sistema independiente. En ningún momento, ni siquiera se debe de recomendar. La que sigue, por favor. Ahora, la NOM no hace referencia a ninguna otra norma mexicana, sí, a una gran cantidad de normas, pero las mete en un apéndice que le llama informativo. Pues informativo, pues ya me informaste, pero no me obligaste a nada, ¿verdad? No es una orden, ¿sí? Es una recomendación, pero no me obliga
a cumplir la 549 ni la 603. La NOM, pues obviamente por sí sola pues es obligatoria, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor. Vamos a hablar de la NOM 022, que hizo mención el ingeniero Bulmaro. En el capítulo 8 habla del sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, ¿sí? Y en el contenido de la norma dice, puede utilizarse la NMXJ 549. Lo da como referencia, pero no es obligatoria. Sino diría, como vamos a ver, otras normas que se deben cumplir, pero no lo hace. Es más, toma fragmentos de la NMXJ 549, los inserta en la nueva versión de 2015, ¿sí? Que de repente pues ya quedan sin sentido muchos párrafos, ¿sí? Fue bueno el esfuerzo, pero desde el año 2005 hemos siempre platicado con la gente de la Secretaría del Trabajo para que haga obligatoria la norma. Nosotros que nos movemos en el sector eléctrico, pues estamos recurriendo ahora a la revisión que se tiene actualmente de la NOM 001 para tratar de que la NMX sea obligatoria. ¿Sí? Entonces, la que sigue, deja la aplicación de la NMX 549 en forma voluntaria, porque dice puede usarse. La que sigue. No define un criterio de protección. ¿Qué hace un verificador de la NOM 022 cuando llega a una instalación? A ver, aquí dice que tienes que tener pararrayos. Ah, pues hay uno ahí. Ya, palomita. Nunca exige un criterio de protección. Ahora, si el que instaló el pararrayos tiene su propio criterio, eso no me asegura que realmente esté protegido, porque no está dentro de una normatividad. ¿La que sigue? Permite el uso de terminales aéreas de intercepción con criterios diferentes a la internacional y a la NMX. ¿Por qué? La que sigue. La NOM maneja dos términos. Uno, terminal aérea convencional, que no la define terminal aérea, pero no dice que es convencional. Y la otra, terminales aéreas de tecnologías alternativas. ¿Cuáles son esas? O sea que si yo pongo un palito de madera con un conector metálico, ya es una tecnología alterna. Y yo la puedo colocar y la norma me lo tiene que aceptar, porque no hay nada que me defina. ¿Sí? ¿La que sigue? La que sigue. Vamos a tomar como modelo, ¿sí?, las normas de la Secretaría de Comercio en cuanto a productos eléctricos y conductores eléctricos. Y aquí en su apéndice I manda todas las normas que deben aplicarse y las hace obligatorias. La NOM 063 dice, los conductores de esta sección deben cumplir con las normas que están abajo y las hace obligatorias. Fíjense, esta tiene 16 páginas y esta tiene 73 páginas. ¿Cuántas páginas tiene la NOM? Wow, 1078. Uf, la que sigue. Bueno, propuesta, la que sigue. En el capítulo 5 de especificaciones, la que sigue, si abordamos un tema, edificios ordinarios, hay que colgar de ellas las NMX que apliquen. La que sigue. Si hablamos de subestaciones, deberíamos tener una regulación propia para subestaciones exigidas por la NOM 001. La que sigue. Si hablamos de aerogeneradores, ya se está trabajando en ello, ¿sí? Y así sucesivamente en cada tema. No es nada del otro mundo. Ya lo tenemos en las normas de la Secretaría de Comercio, ¿sí? Hagámoslo nuestro, esa forma de trabajar, ¿sí? Yo les hago una pregunta para todos aquellos que usan la NOM 001. Si en 2 años la NEC, el Código Eléctrico de Estados Unidos, cambia totalmente su formato, ¿qué vamos a hacer?
cambiarlo, ¿verdad? Y pues, seguimos ahí, seguimos de colita, ¿no? Sale, la que sigue. Bueno, tenemos una gran área de oportunidad y yo la llamaría un cambio, si no disruptivo, sí muy, muy fuerte, ¿no? La que sigue. ¿Recuerdan la región que les dije de La Laguna? Esta noticia salió el 16 de agosto pasado, en donde un rayo impactó una fábrica y lesionó 10 personas. Para todos aquellos que estamos en el argot eléctrico, conocemos al doctor Víctor Cabrera, ¿sí? También educado en rayos en Suecia, ¿sí? Y él dice, bueno, hay que hacer algo porque la NMX, ¿sí?, es voluntaria y nadie la quiere aplicar, ¿sí? Dice, el Colegio de Ingenieros hizo un llamado para que las empresas cumplan con la NMXJ, ¿sí? Pero el problema es que es voluntaria. No más lesionados, no más problemas para las personas. Hay que hacerla obligatoria. La que sigue. Bueno, conclusiones, más que conclusiones son propuestas, ¿sí? Reestructurar la norma de instalaciones, no quizá en esta versión, pero ir pensando en su reestructuración. 2, elaborar la materia prima para la norma, es decir, bajar todo un contenido pesado, hacer una depuración porque muchos artículos no aplican, hacer una norma NMX o cualquier otra de tipo voluntario y que la NOM 001 la haga obligatoria, ¿sí? Y obviamente todo debe estar alineado a los trabajos exigidos por la reforma energética. Termino con 2 reflexiones y una última filmina. Primera reflexión. Todo el mundo conocemos la marca automotriz Volvo, originalmente sueca. Ahorita ya no sé ni quién es el dueño porque se venden y se compran. Bueno, imagínense que la marca Volvo tiene sus autos de alta tecnología, pero imagínense que dejen atrás la seguridad, ¿verdad? Frenos inteligentes, motores eficientes, ultrasensores, pero que no tenga cinturón de seguridad, que no tenga bolsas de aire, que no tenga fuerza al impacto. ¿Cómo se escucharía eso? Pues medio raro, ¿no? Bueno, esa alta tecnología va junto con la seguridad. En México estamos pensando en eficiencia energética, energías renovables, ahorro de energía, redes eléctricas inteligentes y la seguridad contra descargas atmosféricas. Pues ahí déjala, ¿no? Si lo quieren que lo hagan y si no, pues digo contra descargas, si quieren que lo hagan, si no, no. Otra reflexión. Imagínense un auto Volvo con la máxima tecnología de seguridad, llega a México y el reglamento de tránsito dice, el uso del cinturón de seguridad es opcional. ¿Cómo lo verían? Y cuando su hijo adolescente se suba como copiloto y le dice uno, para su seguridad, oye, ponte el cinturón, nadie me obliga. La ley no me obliga, pero yo sí soy tu papá, ¿no? ¿Sale? Si ven en dónde estamos para las descargas atmosféricas, tenemos el cinturón de seguridad, pero no hay una ley que lo obligue. ¿Sí? La última, y con eso me despido. Una reflexión de Charles Darwin. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio. Estamos sufriendo un cambio disruptivo a nivel eléctrico. Hagámoslo bien. Tratemos de enlazar las cuestiones operativas de redes inteligentes, de alta tecnología, con la seguridad que ya existe a nivel eléctrico como sistema, pero nos falta a nivel atmosférico, como descargas atmosféricas. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Sí, Fernando.
Doctor, muchas gracias por la presentación. Creo que nos ha abierto los ojos a varias personas. Mi nombre es Fernando Atristain y tengo un tema específico de la NOM 022, pues que quiero comentarlo en 2 patadas, a ver si usted nos puede comentar al respecto. ¿Qué es lo que está pasando acerca de la aplicación de esta NOM 022 en México que tiene que ver con su tema? En la NOM 022 hay obligaciones para el patrón específicas, ¿sí? Y también a petición de parte hay otra aplicación que también puede ser para los patrones, como una alternativa. Actualmente las UBIEs acreditadas para esta norma dicen que las obligaciones del patrón solamente se puede cumplir por un laboratorio específicamente acreditado para llevar a cabo las obligaciones del patrón. Esto, no sé si se entiende la pregunta y si nos puede aclarar al respecto, si tiene alguna respuesta. Sí, gracias. Bueno, el texto de la NOM, para todos aquellos que lo conocen, pues es muy claro. O sea, existe la opción, y lo dice claramente, existe la opción de contratar a una unidad de verificación o a un laboratorio. Si estamos hablando de protección contra descargas y sistema de puesta a tierra, ¿sí? Es un bufete de ingeniería quien puede realizar todos los registros que exige la verificación, ¿sí? Y mostrarlos al verificador, ¿sí? Eso es claro en la NOM, ¿sí? Hasta donde yo puedo leer y entender. Si alguien que la aplica, alguien que está atrás de bambalinas en cuanto a la aplicación de esa norma, nos puede dar un poquito más de luz. Pero todo lo que son mediciones o registros que se le tiene que enseñar al verificador como muestra de que está cumpliendo, no necesariamente tiene que ser una unidad de verificación, porque entonces tendría que sería juez y parte, o dentro del mismo medio. De hecho, así en el cambio a la 2015 eso fue lo que ocurrió. Las mediciones ya no las puede hacer el patrón para mostrárselas a la unidad de verificación. Ahora tiene que ser o la misma unidad de verificación o un laboratorio acreditado. Eso ocurrió en la 2015. Pero en el artículo que lo menciona dice que es optativo, sería cuestión de verlo, ¿no? Y sí. Okay. Bueno, yo tengo un par de comentarios. Sí. Gracias, la presentación muy buena. Lo primero es con respecto al comentario que haces que el esfuerzo de la NOM 022 fue bueno. Yo con toda honestidad diría que no fue bueno, porque la NOM 022 pudo haber puesto en cintura muchas cosas que hoy en día no ocurren por la falta de obligatoriedad de la 549. Entonces yo diría que ahí el esfuerzo no fue bueno para nada, de hecho fue muy malo. Con respecto a la obligatoriedad de la 549, yo me he encontrado con una manera de, digamos, de enfrentarme a esto, y es básicamente que la ley de metrología menciona que ante discrepancias legales, la observancia de las normas implica primero las NOM y luego las NMX, ¿cierto? Solo en ausencia de NMX se podrían hacer alusión a normas internacionales o incluso a especificaciones del fabricante, ¿sí? Entonces, en mi opinión, esa sería la herramienta que nosotros tenemos para decir que la 549 tiende a ser obligatoria, porque finalmente una deficiencia de un sistema de protección debería, en un mundo ideal, terminar en un pleito legal, ¿cierto? Y es ahí donde quien haga el peritaje debe decir, a ver, aquí hay una norma que habla de protección contra rayos, ¿por qué no la aplicaste? Tiene que ser aplicada, porque si existe el riesgo tiene que haber la protección. Y eso me lleva a otra cuestión, y es el hecho de que mencionabas que la NMX no excluye a ningún tipo de tecnología en puntas y demás, ¿cierto? Si bien no la excluye, tampoco le permite a las diferentes tecnologías o a las tecnologías no convencionales, como bien lo mencionabas, hacer uso de su propio criterio de protección. Entonces, yo sé que eso lo mencionaste, pero me gustaría hacerlo con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el hecho de que se permita o se dé entrada a puntas no convencionales implica que se tiene que hacer de acuerdo a como el fabricante de la punta lo pone en su catálogo, y eso no es cierto. ¿Se pueden utilizar? Sí,
no se excluyen, pero se tienen que aplicar o se tienen que instalar de acuerdo al criterio que plantea la norma. Y eso es fundamental, porque si aquí existiera mano dura con respecto a eso, muchos de los fabricantes podrían ser demandados por falsa publicidad, porque están poniendo criterios de protección que no vienen en la norma y dicen que cumplen con la norma. Eso no debería ser así. Gracias, Arturo. Sí. Respondiendo, la primera es una cuestión de apreciación. No quise decir una ínfima intención. Tú dices que no hubo nada, pero bueno, manejamos términos diferentes, ¿no? Para unos que estos son defectos y para otros son áreas de oportunidad, ¿no? En cuanto a lo de las puntas, tienes toda la razón, ¿sí? Desafortunadamente, si en el documento de evaluación de la conformidad de la NOM 001 se le exigiera a la unidad de verificación, ¿sí?, que revisara que la protección contra descargas atmosféricas siguiera el criterio indicado por la NMX 440, entonces cambiaría la cosa. Esos son los términos que necesitamos que trabajar. Muchas gracias, Raúl. Sí. Doctor, buenos días, gracias por la presentación muy nutrida. Soy Yarin Hernández de CISP Ingeniería. Yo creo que el comentario que dice el compañero es muy notorio, pero aquí creo que el cambio lo tenemos que empezar nosotros. La discrepancia entre la solidez y validez de la norma la tenemos que empezar nosotros. Si bien la 022 nos dice que es opcional, nosotros tenemos que empezar a no hacerlo opcional, porque ingenieros que no hacemos una buena ingeniería en nuestros diseños y nos quedamos con la cobertura del 3.1 en un pararrayos, ya no estamos para hacer eso. Ya somos ingenieros que tenemos sistemas de modelado actuales en 3D que cualquier ingeniero recién egresado lo puede hacer. Nosotros que estamos inmersos en estos sistemas debemos de hacerlo. Y también dar un apoyo a que esa norma NMX, que contrastándolo con las normas que están alrededor del mundo, tiene mucha carnita de dónde agarrar, tiene muy buena solidez, está muy bien fundamentada y no le pide nada a normas obligatorias en otros países. Entonces creo que el cambio debe empezar por nosotros y dejar de decir si es obligatoria o no. Para nosotros, ingenieros, dentro del área de protección contra descargas, debe de ser obligatoria. Si la norma no lo hace, nosotros sí. Eso es por un comentario. La otra, quiero pedirle su ayuda, hablando un poquito de la 022. El sistema de medición de la 022 es totalmente ambiguo. ¿Cómo podríamos nosotros pelear ese sistema de medición? El que dice que midas y midas y midas y dónde dejas de medir. Bueno, con respecto al primero comentario, está autocontenido, ¿no? No quiero emplear más palabras en ese sentido. Creo que todo el mundo entendió que el cambio empieza por nosotros. Muchas veces es insuficiente, por eso volteamos a ver hacia arriba, a ver si alguien de por allá pues voltea a ver hacia abajo, ¿no? En cuanto a la segunda, al segundo comentario, que ya no me acuerdo cuál fue. ¿Cuál fue? Es que estaba pensando. El ingeniero Fernando Atristain, que fue el primero que tomó la palabra, es un ingeniero que trabajó en Comisión Federal más de 15 años y se especializó en sistemas de puesta a tierra de centrales termoeléctricas. Llevaron a cabo un proyecto en donde optimizaron las redes de puesta a tierra porque enterraban muchísimo cable. Y después de 2 o 3 años de intervenir varias centrales termoeléctricas que son muy grandes, llegaron a la conclusión, hace como 25 años llegaron a esa conclusión, de que en una red tan interconectada y tan grande, no es necesario medir la resistencia de puesta a tierra, porque medirla significa utilizar distancias muy grandes para la medición. Si eso mide 500 por 500 metros, yo necesito por lo menos 750 metros de distancia para colocar el electrodo de corriente, algo que la NOM 022 no tiene ni idea de lo que está recomendando. Recomienda distancia de 30 metros y si no obtiene la zona plana de la curva, aumente la distancia.
¿A cuánto? De 30 metros a 750 metros, ¿cuántos días me voy a llevar? ¿No? La CFE, ¿sí?, llegó a esa conclusión porque si yo garantizo que esa red está instalada, hay continuidad entre sus partes y todos mis equipos están conectados a tierra, garantizo el sistema de puesta a tierra sin haber medido. Simplemente mido la resistividad, checo las dimensiones, hago el cálculo y ya tengo la medición de la resistencia. Y puedo medir la resistencia de cada elemento enterrado en forma independiente. Y eso es mucho más valioso que lo que marca la NOM, ¿no? Pero entonces, cuando me llegan a comentar algo así, yo les digo, bueno, si la NOM hace como que saben, pues ustedes hagan como que miden, ¿no? Pongan su electrodo a 50 metros, repórtenlo y con eso ya garantizan. Mejor cuiden la continuidad, garanticen, ¿sí?, la seguridad y su instalación. Recuerden, una norma de seguridad se puede utilizar para dos cosas. Uno, para cumplirla y dos, para hacer segura mi instalación. Es diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Una norma de seguridad son los requisitos mínimos que me da el sistema para garantizar, ¿sí?, lo que me está indicando el cumplimiento en esa norma, ¿cierto? Si usted como empresa, como firma de ingeniería, le llega un ingeniero y empieza a ver sus calificaciones, matemáticas 6, química 6, filosofía 6, arte 6, primero, segundo, todos los semestres saca 6, ¿qué le va a decir? ¿Lo va a emplear? ¿Por qué? Si él tiene el requisito mínimo aprobatorio de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, así como que, a ver, espérate, es el requisito mínimo, ¿no? Mamás, papás, si llegan sus hijos con la boleta de 6, ¿qué le van a decir? Felicidades, hijo, cumpliste lo mínimo, acepta, ¿no? Bueno, Así vean la norma, jóvenes, son los requisitos mínimos, ¿sí? Y no le hagan como aquel verificador que rechazó una instalación porque en vez de ser un calibre 6 era calibre 4, ¿no? Y decía, no, aquí dice 6, sí, pero pues es un calibre 4, no, aquí dice 6. Bueno. muy bien, pues muchas gracias al doctor, aprovechando pues la gran audiencia, la gran convocatoria que tiene el doctor, voy a permitirme hacer una invitación de que a las 11:30, ahorita asistan a nomás después de entregar el reconocimiento al doctor, por favor. Existe una conferencia magistral en la sala E2, que está en el piso 2, una sala grande, subiendo las escaleras, van al nivel 2, ahí buscan la sala E2, ahí está una conferencia magistral que se llama Reunión Ministerial sobre Regionalización de la Normalización. Luego a las 3 de la tarde, en esta sala, para no haber confusiones como ayer, en esta sala dentro del Congreso de la Norma está el cálculo de conductores eléctricos por parte de Viacon. A la misma hora, a las 3 de la tarde, en la sala 4, está la conferencia de coordinación de protecciones, ambas conferencias del Congreso de la Norma, entonces ambas conferencias son muy importantes. Bueno, por supuesto que preguntaba el doctor al principio de su conferencia que si iba a cumplir las expectativas, por supuesto que las cumplió, doctor, las rebasó, motivados a la reflexión de la normalización. Siempre se habla de la NMXJ 549 y poco se habla de la NMXJ 603, que son juntas, son hermanadas. No se puede evaluar la eficiencia de la NMXJ 549 si antes no conocemos la NMXJ 603, entonces hay que tener las dos juntas. Y bueno, los organizadores agradecen mucho la participación del doctor con este breve obsequio. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias.